Eso es para luego el ciclo de esa Bueno, buenas tardes. Empezamos a hablar cómo se gestó esta idea de hablar sobre España. Un poco son las banderas en los balcones o en las muñecas. Parece que denotar que esa es la manera de ser español, pues sí, es que cada cual hace la libertad de su capa un ensayo. Nos preocupa fundamentalmente que entendiéramos esa España precisamente como una comunidad en la que se discute, se negocia, se lleva a vivir en conjunto, que es desgraciadamente lo que en este tiempo no se da especialmente. Entonces, hablábamos un poco, recordando especialmente a Larra, aquello que aquí yace media España, víctima de la otra media, o Antonio Machado siempre permanentemente preocupado por las dos Españas, y los españoles que piensan y el único que uno piensa y los demás embisten. Se entiende que desgraciadamente hay muchos problemas o hay problemas que no hemos sabido resolver a lo largo de la historia. Entonces, planteábamos eso de España como problema. Entonces, al principio salió la idea y un compañero propuso que viniera Antonio Ortega e hizo una aproximación a lo que debe de entenderse como España, y él la hizo muy bien, y es algo que tenemos en cuenta para seguir profundizando en el tema. Él dijo una serie de cuestiones viendo un poco cómo ha sido la historia y que desgraciadamente en España no se conoce la historia como se debiera. Cualquiera de nosotros, que ya somos viejos, en la escuela primaria apenas llegábamos a la guerra de la independencia y poco más, cuando probablemente lo que más interesa a un ciudadano es saber lo que se ha decidido las 2 o 3 generaciones anteriores, que de alguna manera han condicionado más este presente y el futuro que venga después. Entonces, como consecuencia de eso, hemos venido a instalar. Hay también otro tema que me parece y que bulle aquí, que es precisamente en el profundizar en la historia. Hay alguien, a mí me ha interesado muchísimo lo que hizo don Benito Pérez Galdós con respecto al siglo XIX. Él, en sus episodios nacionales, fue capaz de hacer la crónica del siglo XIX completa. Al principio no vivía, pero había cogido suficiente documentación de prisioneros romanos e incluso de la memoria de su padre y de los demás para escribir todos los datos más esenciales que habían ocurrido a lo largo del siglo XIX. Pero no solamente los datos que llamamos de la historia, sino también la intrahistoria que él metía en cada una de las 46 novelas que tienen los episodios nacionales, y cómo el pueblo comentaba los hechos que se decidían arriba y le afectaba a cada uno de los ciudadanos. Esa es una cuestión importante, y que la desgracia de nuestras generaciones es que, desgraciadamente, como se dice un poco o mucho, que son los vencedores los que escriben la historia en este siglo XX y lo que entramos en el XXI, no ha habido mucha ocasión para que o se admita como tal una réplica y una conjunción entre cómo vieron los vencedores la historia y cómo la vieron los vencidos. Porque desgraciadamente había una democracia y en aquel momento hubo una sublevación que rompió la democracia y vino una guerra, y después de la guerra no vino la paz, sino que vino la dictadura y la noche que no permitió la réplica de lo que había ocurrido para que se hiciera una escritura comprensiva y admitida por el conjunto de la ciudadanía. Ese es un poco el paradigma en el que estamos. Y entonces nos damos cuenta de que este país,
como bien han dicho esos autores importantes, ha sido un reguero de enfrentamientos que no han llegado a solucionarse. Y para Mainri resulta que ese drama de España llega en un momento en que ese drama se ha extendido a nivel mundial, porque esos enfrentamientos pareciera que lo ha exportado España al resto del mundo, y vemos también que en conjunto hay una especie, yo diría que mala leche, de crispar con lo que debe ser o lo que no debe ser. Y entonces ya no podemos hablar solo de la España, de las dos Españas, sino que un elemento más en el que tenemos que añadir a ese problema es el problema mundial, en el contexto en que parece ser que ya no hay verdades fundamentales, que lo que diría don Antonio, que ni tu verdad ni la mía vayamos juntos a buscarla, ahora está más difícil que casi nunca. Entonces, aparte ya de lo que hizo muy bien Antonio Ortega, pues sí que convendría que este problema se subdivide en muchos más problemas. Y entonces nos encontramos un poco con ese efecto de cereza en los que tiras de una cereza y salen 4. Pero aún así tendríamos que buscar una metodología para, si es posible, ir viendo ese problema lo más deslindado posible, si es que se puede. Este es el objetivo de esta hoja que hemos entregado. O sea, en España se ha tropezado una y otra vez, siempre con una gran intransigencia entre los enfrentamientos que hayan habido entre liberales y conservadores. Ha habido épocas en las que se ha sido capaz de discrepar razonablemente, y ha habido ocasiones en las que hemos visto que esas dos Españas han podido encontrarse. Lo intentaremos, si llegamos ahí, verlas. Entonces, el sentido que tiene esta hoja es que, si es posible, nos vayamos centrando en algunos de esos problemas, discutamos un poco cómo lo vemos entre nosotros, y enriquezcamos y construyamos una opinión colectiva de lo que estamos viendo. Esa es la propuesta que yo pongo aquí encima para que la discutamos y la veamos. Entonces, ahí pongo en el primero que es algo que es accesorio, que sabemos que es un poco una parte del escenario, que es lo que ya podríamos llamar el desprestigio global de la historia, la situación que está condicionando no solo los problemas de España, sino del mundo mundial, porque cualquier cosa, y ahora más, es que lo que quiera decidir un país siempre va a pasar por la fuerza del neoliberalismo, que están condicionando que para ellas no hay fronteras y que pasan de un lugar a otro y están condicionando lo que ocurre en toda la Tierra. Entonces, eso lo tenemos ahí, vamos de alguna manera a tenerlo en cuenta en la manera que sea posible, y luego vamos a ir entrando uno a uno. Bueno, si queremos, incluso podemos abrir un pequeño debate para ver qué entendemos precisamente con ese gran condicionamiento que tenemos en este momento histórico. Estamos ahí y, en fin, yo creo que sí, lo pensaba, pero creo que debemos de ir paso a paso, considerando todos los temas que tenemos. Si os parece, abrimos un turno en torno a qué vemos actualmente en el neoliberalismo, en esta sociedad en la que los países cada vez han entregado fuera sus competencias para que sea el mundo exterior el que condicione la vida del conjunto. Ese es un poco el resumen que yo veo, pero por supuesto que se puede enriquecer mucho más. Si os parece, vemos un poquito de esos aspectos. Porque, sí, ¿te llamas? Paula. Sí, sí. Muy bien.
Bueno, sí, le llamamos neoliberalismo precisamente como muchas palabras encubren el verdadero significado. O sea, neo quiere decir nuevo, pero ya no se parece al liberalismo de antiguo. El liberalismo de antiguo se entendía entonces que los liberales eran los progres antiguamente. Hoy se habla de libertad, pero en vez de ser libertad humana, es fundamentalmente la libertad económica. Esa libertad que actualmente tiene las grandes empresas, incluso las grandes empresas de comunicación, para establecer las reglas casi a todos los habitantes de la Tierra. O sea, sí. Complementar un poco, sí. Efectivamente, como antiguamente el liberalismo era incluso los progresistas que luchaban contra los absolutistas, contra las monarquías, pero cuando utilizamos ahora el término neoliberal, son personas que defienden la libertad y que defienden la libertad, como muy bien ha dicho Antonio, la libertad final ya lo que pues, la libertad básicamente de las empresas, de los mercados, etcétera, pero sobre todo lo que están en contra de la intervención social de los estados. Cuanto menos hagan los estados, mejor para la sociedad. Es decir, que no intervengan en la salud, que no intervengan en la educación, para están los proyectos privados, que el Estado es simplemente una organización que debe mantener la policía para administrar el orden, unos jueces para administrar el orden, y poco más, hacer unas carreteras o algo así, pero y ese neoliberalismo, como dice Antonio, esa política económica de libertad para las empresas, pues la verdad es que es una dura carga en este momento, porque significa que prácticamente los estados y los gobiernos, como dicen, no, el gobierno es absolutista, prácticamente no tienen incidencia o no tienen capacidad de reacción y de actuar en política, por así decirlo. Seguro que Dani puede mejorar un poco mi definición y digo, Dani conociendo a nosotros. Ojalá pudiese rotar lo que son las filas, hombre, yo creo que la habéis definido bien, ¿no? Hay que ir a lo tecnológico, lo que significa liberalismo, efectivamente, la raíz de libertad, ¿no? Puede parecer algo, al principio, llamativamente bonito. De hecho, cuando en el siglo XVIII, las liberales son gente que lucha contra el poder absoluto y que lucha por una manera, por tener cierta independencia de poderes fácticos que estaban desde el absolutismo. Y en la raíz también de esos movimientos está la separación de poder. Eso evolucionó en el siglo XIX, por un lado, en la revolución industrial, la gran fortuna, siguen siendo las mismas, a las actuales, y evolucionó sobre todo con la idea de Estados Unidos con el económico mundial. En el neoliberalismo, aquí sí hay una connotación política, muy clara. Los neoliberales no se llaman así mismos neoliberales, nos llamamos los que no somos neoliberales. Aunque a lo mejor en algún margen general, todo el mundo entiende que los neoliberales, un poder fáctico económico de la derecha, aunque ya hemos estado otros espacios de la derecha, por ejemplo, el consumo mayoritario a través del móvil, como por ejemplo, la forma Amazon o SEO o cualquier otra, está dentro del margen de neoliberalismo. Pero lo que han hecho al final ha sido monopolizar desde los bienes de producción, que antes, quiero ser un tiempo, ser público, hoy día son clientes, que son personales, que son entes realmente económicos, realmente burocráticos, hasta el proceso de trasladar los bienes a los consumidores, a la comunicación, y en definitiva, como contrastuvo en la red. Entonces, en el liberalismo, hay una forma que me ha ido buscando desde el siglo XVIII a la actualidad, y actualmente, aunque nosotros queramos luchar contra el liberalismo y hagamos ciudades contra el liberalismo, estamos incluidos dentro de porque es muy difícil. Y aunque haya alternativas muy interesantes, como el país, en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, que hace redes de autoconsumo, pues, hay espacios pequeñitos y sin dependiendo del nivel. Por ejemplo, esto en el mundo. ¿Dónde se produce esto? En China, aquí dice que la marca americana, y al final, si no dialogáis, pues está fuera del mundo. Si
no tiene un movimiento por la comunicación. No está en internet en la cabeza, y eso no hemos modificado. Entonces, si alguien me pregunta a mí, no da parecer, como yo lo he hecho ahora, ¿qué es el idealismo? El idealismo es un sistema en el que vive la inmensa mayoría de las sociedades y de las personas. Y un sistema contra el que luchamos muchas personas, muchas veces contra el muro de un cabeza. Pero sí, muchas cosas. Sí. Sí, Claro. Sí. Pero no solo eso. Yo creo que falta una palabra clave que es la desregulación. Es decir, es un sistema que lo que busca es libertad absoluta para el movimiento de capitales, es decir, libertad absoluta para el negocio, para el mercado, de tal manera que lo que se disminuye, que lo que se reduce continuamente y se pretende reducir es la función del Estado. Es decir, el Estado lo quiere llevar a la mínima expresión, porque entiende el tema de seguridad, por ejemplo, pero que tampoco, porque el tema de seguridad también es un federalismo y hay un montón de cuerpos que se dedican a esto, a lo que se ocupan, que ya están organizados. Entonces, es un sistema que lo que pretende es que el Estado no pinte nada, o pinte lo menos posible en la gestión de lo que es la sociedad, de un país, ¿no? Y que va a tener la ley del mercado. Sí. Y que el Estado no le ponga leyes. Ahora, por ejemplo, se está hablando del tema de los alquileres, se está hablando del tema de los alquileres. El neoliberalismo va en contra absolutamente de eso. No, se lo regule el mercado. Si un alquiler tiene que ponerlo en Barcelona, como estamos diciendo, a 2.500 o a 2.500. Están intentando regularlo, bueno, entre 900 y pico y 1.300 y pico. Hoy a esta mañana, ¿no? Bueno, pues, una forma de intervenir en lo que es la igualdad, o por lo menos la reducción de desigualdades dentro de la sociedad, pues lo tiene que hacer el Estado. El neoliberalismo es todo lo contrario, es decir, reducir eso a la mínima expresión, o eliminarlo, es decir, que el Estado no piense absolutamente nada. Ojo, que sí. Es importante Sí. Claro, no. Sí, es que además... La regulación está también en quitar derechos. Claro. Está para ganar más dinero y explotar más a los trabajadores. Sí. No, es que una traducción que nace de la cultura es que los estados no intervengan, en realidad eso se traduce en que los pueblos no intervengan, es decir, en anular la democracia, porque en las empresas no, en las empresas mandan los activistas, los capitalistas, pero en el Estado se supone que manda el pueblo, y eso es lo que quiere, que el pueblo no tenga instrumentos para defender sus derechos. Lo más triste es que eso ha calado demasiado en la población. Las declaraciones de ese deportista, que parece ser que es el deportista más rico de España, Rafael Nadal, dice exactamente que el Estado debe de conformarse con ser solamente una oficina. Y él, precisamente, que ya sabe eso y que ha sido un buen competidor en el tenis, ahora quiere ser un buen competidor también en la economía. Y ya se ha apuntado a una buena cuadra de expertos con el señor Roy, el dueño de Mercagana, y que resulta, o Mercarroba, que le dicen algunos, y resulta que ya ha aprendido que su dinero lo tiene que poner en Luxemburgo, que esa escuela de tenis que parecía que iba a ser una ayuda a los niños o los muchachos que quisieran aprender, nada, es un emporio con un montón de unos grandes hoteles que además quiere replicarlo también en el país al que va a representar, o Qatar, un país al lado. Esa es la realidad. Y lo más triste de todo esto es que todo se compra y todo se vende. Y el neoliberalismo ha llegado a las escuelas. Y en las escuelas se compra el aprobado. Porque como hay grandes problemas, el alumno que sabe ser buenecito y que apenas ha aprendido lo mínimo, con eso sale adelante. Porque la escuela es un campo de batalla hoy, desgraciadamente. Entonces, en esas, como ya sabe
hasta los niños muy chiquitos, lo que tienen que hacer para conseguir sus objetivos, no es solamente el capitalismo, es la introducción en la vida y en las conciencias de las personas. Es un problema bastante mayor, que no era poco ese. Bueno, entonces, el segundo punto a mí me parece interesantísimo, en el sentido de que uno lo llama memoria histórica, otro lo llama memoria democrática, y de alguna manera lo hemos insinuado antes, en el sentido de que, como desgraciadamente a partir de la Segunda República no ha habido la ocasión, y sobre todo a partir de la guerra, no nos hemos aprovechado de lo que sí pudo haber en Italia y en Alemania. Allí hubo una confrontación entre dos partes de esos países. Y luego, cuando llegó en Alemania, pues hicieron el encuentro de Nuremberg, y en Italia, pues también reconocieron precisamente a los partisanos que habían hecho. Y entonces se hizo un mínimo encuentro entre los dos bandos para reconocer un poco cómo habían sentido uno y cómo habían sentido los otros ese periodo negro. Aquí, desgraciadamente, eso no pudo ser. Frente a eso, existió mayoritariamente esa época de silencio, y cuando llegamos a lo que podía ser la democracia, hicieron un encuentro por arriba entre la oposición que venía casi exhausta y los poderes interiores y exteriores, hicieron un acuerdo que habían tomado como ejemplo a la restauración alfonsina, que aquí hubiera dos partidos que hicieran los mínimos cambios posibles y que se ponían hasta de acuerdo cuándo cambiar de partido, muchas veces con las elecciones trucadas. Eso es lo que no hemos encontrado. Entonces, todavía, desgraciadamente, en la entraña de esta sociedad está todavía ese desencuentro que teníamos que haber superado hace mucho tiempo. El tema de la memoria histórica es una carroña que está corroyendo todavía a la sociedad, y que nos damos cuenta, yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado, en el sentido de que llegamos a los años 75, cuando iba a morir Franco, y había un cierto modo, la gente recordaba un poco la guerra, a ver si tenemos otra, y entonces pues había un bando que de la noche a la mañana pues un poco se había convertido en demócrata. Ahora lo vemos que ese organismo que es el Poder Judicial, de demócrata tenía poco, y ahora lo están manipulando. La derecha, incluso muy asesorada por los americanos, porque el acuerdo lo había hecho Franco en el año 52, cuando pactó que pusieran aquí las bases. Y entonces, a partir de entonces, la CIA ha ido sustentando y siguiendo un poco la evolución que venía ocurriendo en España. Y como consecuencia de esto, pues no ha habido... esta transición se hizo muy condicionada. Nos damos cuenta que allá en el año 74 o 75, pues crearon un partido con apariencia democrática, que era la UCD. En aquel momento, a Fraga y los políticos que teóricamente tenían más arrastre, se echaron atrás. Y con la UCD, pues se dio una sensación de una democracia, e incluso el otro día comentábamos en algún sitio que ha pasado el tiempo, la reforma educativa de Villar Palasí, relativamente comparada con todas las que han venido después en la educación, aquella fue más potente, porque en aquel momento estamos en una situación de anomía, no había unas normas que no se
cumplían como tal, porque había una clandestinidad que era semiclandestinidad, donde la España callada emergía un poco y la España en el poder trataba de no dar el cante. Y como consecuencia de eso, yo recuerdo que la ley Villar-Palasí, en comparación, fue una ley importantísima en el sentido que aquellos ciudadanos, aquellos trabajadores de familia humilde que no habían podido estudiar, que se tenían que colocar pronto de aprendices e iban a trabajar, y que tenían condiciones para haber llegado a estudiar el bachiller elemental, que por entonces sí elegían los hijos de los ricos, o aquellos que muchos pobres se metían en el seminario, o buscaban como fuera la posibilidad de estudiar, pero la gran mayoría eran gente rica, las que iban a los institutos. Cuando llegó la ley de Villar-Palasí, a mí me tocó, en su momento, entonces yo era joven en aquel momento, y me fui a adultos. Y me llegaron toda esa cohorte, esa ola de gente que tenían 40 o 50 años y que con su voluntad y sus cualidades habían aprendido y sabían más, pero vinieron a recoger el título que ese franquismo se lo había negado, que esa sociedad atrasada se la había negado. Entonces, daos cuenta que aquella ley permitió hacer ciudadanos. Ya tenía una educación general suficiente para tener un vislumbre de una sociedad de ciudadanos. No solamente eso, sino para quienes hemos sufrido después las demás reformas, hemos visto también que aquello vino a acompañar con el mayor esfuerzo que se hizo por mejorar al profesorado. Se hicieron unos cursos en determinado momento por comarca, nos pusieron de acuerdo e incluso salíamos de esos colegios cerraditos y se hicieron concentraciones escolares en las que se gastó mucho más dinero que después se hizo en la LOSE y en lo demás. Hubo un aporte ideológico y hubo un aporte económico que después, aquí se legisla mucho, los principios de las leyes son muy buenos, pero luego las aplicaciones de los últimos artículos las tiran por tierra. Y en ese contexto estábamos ahí, y yo valoro mucho esa situación de clandestinidad medio tolera, porque permitió la máxima. Los problemas que ahora tenemos con respecto de la Iglesia no existían o estaban muy atenuados. Entonces, en un montón de centros no venía el cura a pedir que los niños de chicos se fueran a la escuela y que no tuvieran, como han tenido problemas muchas veces, que en la catequesis le dicen como me pasó a mí con un alumno en un centro, que resulta que la creación fue en 7 días, como dice la Biblia, sin más. Pues no, y sin embargo, en las clases de ciencia, pues se dice que es un proceso de evolución. Y el niño llegó a mí llorando, maestro, que me dicen esto. Pero no todo de los 7 días. ¿Cómo? A un crío, cuando está en el mundo de la teología, a un crío no se puede meter en el fondo las 7 días son, digamos, un idioma muy marcado y no me refiero a que era el mundo lo más, no sé, cada tenía que hacer por los libros, reflejar por sus mundo. Un brazo en particular, pero chicos profundizan, a la letra de los chicos quieren. Adelante se va a dar. Bueno, un momento, por favor. Espérate, vamos a ver, yo se lo voy a explicar. Mire usted, cuando este alumno vino a mí a llorar, yo, para no crear más problemas en esa mente tan chica, o tan poco como dura, le dije, mira, la profesora de religión te tenía que haber dicho que entonces esos días eran grandes periodos que se iban a hacer. Así resolví yo el tema, señor. Entonces, pero claro, aún así, ya le dije
como el muchacho seguía llorando, le dije, que venga tu madre y lo resolvemos. Porque efectivamente hay que comparar siempre. Y cuando hablamos de historia o de ciencia, hay que estar muy de acuerdo en que el salto que hacemos desde la mentalidad adulta o de lo que conocemos del presente a donde vamos a la historia, tenemos que ir haciendo todas esas consideraciones, las de poder, las de riqueza y lo demás. Y entonces tenemos que ser menos rígidos, y tenemos que ser verdaderamente, tener conciencia de quien va a recibir el mensaje, para hacer un mensaje que lo entienda, pero que en lo esencial le sirva para conocimiento, le sirva. Bueno, sí. Bien, pero eso le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Fernando. Yo, en principio, creyente no soy, creo que todo el mundo lo sabe, pero trato de ser respetuoso dentro de los ridículos, de los caminos que creo yo que ha hecho este maestro, por la fe de cada uno. Ahora bien, yo estoy ya muy harto de que cada vez que a la iglesia se le pide un renuncio, si no de ahora, dentro de 50 años, salgan con el tema y con el cuento de la metáfora. Porque eso está muy bien, que lo hiciese Jesús de Nazaret en aquellos tiempos en los que la gente tenía la cultura justa para llevarse con mucha la boca por términos, salvo excepciones para la. Lo que sí es cierto es que yo pienso que si en la educación a los niños se les empieza a explicar cómo se creó el mundo, digamos que el tercero o el quinto de primaria o el curso que sea, es porque pedagógicamente se entiende que hasta ese momento no pueden entender. Por lo tanto, a niños que tengan menor edad que esa, intentar enseñarles partidistamente y sectariamente que el mundo se hizo así, utilizando el cuento de la metáfora de los 7 días y del Señor con la barba larga y la túnica blanca, me parece a mí que es intentar coger una ventaja del leal con respecto a cuándo se le tiene que explicar al niño cómo se creó el mundo. Y además se le deberían de dar las opciones correspondientes para que el niño elija. Pero cuando antes de que en la escuela se piense que está preparado para aprender, 5 años antes ya le estamos metiendo lo del Señor de la barba blanca y la túnica en 7 días, no, en 6, perdón, porque el 7º descansó, en 6. Eso se llama adoctrinamiento, eso se llama intolerancia. Intolerancia, yo estoy dando mi opinión. Usted está hablando de que no se saber sin tener influencia. Perdone usted, por favor, dejamos la cuestión. La cosa de la memoria democrática es volver un poco, precisamente, a que cada... Quería hacer una lucha porque me voy a ir, y además que viene al cero por lo menos. No, sí me invento, porque yo he empezado diciendo que soy respetuoso, pero que no comparto la visión. Y lo mismo que él puede explicar y puede contar y puede desarrollar su visión, yo tengo derecho a desarrollar la mía. Entonces, la intolerancia que, como he dicho, el señor de la barba blanca y de la túnica, eso ya es un respeto y se viene aquí dando voces y diciéndome que yo tengo que matar a quien se pica por jóvenes. Pero yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí, a lo mejor los jóvenes no, pero los demás, desde chicos nos enseñaron que era un tío con barba y túnica blanca. Punto. Y eso no lo estoy metiendo yo. Ahora, yo, a colación de lo que estaba diciendo
perdona la mentira, sino a colación de lo que estabais diciendo, que me parece muy interesante, se está hablando de la división económica, de que el mercado quiere regularse a sí mismo y no tener barreras en el campo para crecer libremente, pero claro, está claro que los que tienen son bastante menos que los productos. Entonces aquí la cuestión es que a la gente se le está adelantando de una mala manera para crear dos grupos sociales, de manera que los poderes económicos tengan su colchón social alrededor, que sean como mínimo los mismos que los otros, porque si no, no tiene salida de eso. Se habla de que aquí en España, como no hemos hecho la exposición que se hizo, por ejemplo, en Alemania o en algunos sitios de Italia, en donde la gente iba a visitar los estragos que le han hecho, etcétera, etcétera, no hay una concienciación de eso. España tiene sus particularidades, sus problemas, y no los conocemos, pero yo no creo que la diferencia sea esa, porque en Alemania, que sí se hizo, y en Italia, que sí se hizo, la extrema derecha está más arriba que está en España ahora, por lo menos en las cámaras, ya en la sociedad será otro tema. Sí es cierto que aquí cuando se hace una manifestación antifascista se presentan 3 millones de personas, pero eso es otro tema. Entonces, se están utilizando una serie de temas, como por ejemplo la inmigración, el inyectar un falso espíritu nacionalista español por el cual hay que volver a coger la bandera de los reyes católicos, historias de estas. Yo, obviamente, todo es muy artificial, pero en parte también es consecuencia de los últimos cientos de años que hemos estado colonizando lo que llamamos el tercer mundo, y que aparte de dejar la miseria que dejamos económica, dejamos también la enseñanza de cómo uno puede esclavizar. Y si ahora todo eso se nos está volviendo en contra, pues ahora esa es la factura que tenemos que pagar. Y yo, ten cuidado de la cereza que yo decía. No, porque además veo que hay gente joven y me da alegría. Se habla de que hoy la gente joven no está implicada, de que hoy la gente joven no está interesada. Vamos a ver. Los que no somos gente joven hemos estado viendo durante los últimos 40 años como una cosa que nacía con mucha ilusión y con mucha fuerza, como era la educación pública, se ha ido degenerando de tal modo que ahora mismo la educación consiste en la capacitación profesional. Este chaval que quiere estudiar ingeniero electrónico se pasa fórmula de ingeniería electrónica y enseñarse el fluido. Ahora, lo que es como persona, ¿a quién le importa? Porque antes en la universidad, antes de enseñarte una carrera, también había un ambiente y había una serie de movidas de que te invitaban a crecer los personas. Y hoy en día eso ya es muerto. Entonces yo creo que todo esto lo lleva... Vale, sí, bueno. Nos lleva a una cosa. Aquí de lo que se trata es de que, natural o artificialmente, o más o menos gana por parte de los demás, y además vamos a tener la constatación de que haya un enfrentamiento, de que surja un enfrentamiento, pero no un enfrentamiento ideológico, sino real. Seguramente la gente en el 35 también se reía mucho de las cosas y dice, no, hombre, esto son 4 locos pegando voces. Al tiempo. Yo no quisiera que se volviesen a repetir errores del pasado, pero vamos, pues abajo y sin freno hacia el sitio. No vamos hacia otro sitio. Hoy en día es imposible, ya no te digo en el barrio de Madrid, en el último pueblo de España, en la última tienda de barrio, tener una conversación, no de política, de las cosas de comer, en el que uno de izquierda y uno de derecha no ha dado interés. Si no, no te digo físicamente a tonta, pero vamos, y están sembrando con los medios, con lo que ellos llaman calle cultural, estamos sembrando el campo y yo creo que la izquierda, pienso yo, la izquierda, deberían ya de poner culo en pared y decir hasta yo conmigo. Porque
Los cánceres como los dolores, cuando son chicos es fácil matarlos. Cuando son grandes, la cosa va mucho más. Y yo creo que el debate a lo mejor, en vez de discutir cuál era el concepto de España, cómo nació, cuándo nació, no sé qué, no sé cuánto, pues tendríamos más que centrarnos en lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener por delante. Es muy importante mirar para atrás, para saber lo que pasó y para saber cómo. Pero que las fórmulas no son las mismas, que aunque los tiempos se repitan, las fórmulas son distintas. Y que no podemos perder el tiempo, porque ya la historia tenemos que empezar a estudiar más dialéctica y política, Sí. las dos cosas. Vale. Sí, no, pero esto Sí, sí. No, venga, vale, sí, sí. Vale, vale, Fernando. Fernando, bueno, venga, sí. Eso de irme es porque yo no quiero incomodar a nadie. Pero ya se ha ido, vamos. Ya se ha ido. Venga, sí, él estaba para lo suyo. Sí, venga, pero vamos a ver, por favor, Luis, no, venga, sí, Luis, y después. España como problema. Esta es la cuestión de hoy. Si salen 50 cosas, pues podemos decir de que no saquemos tanta riqueza. En fin, pero no. España como problema. Yo he pensado un poquito en esas palabras, España como problema, y lo que he interpretado más útil es que la sociedad española, la democracia española, el momento de España, tiene una serie de anomalías, de averías, de deficiencias democráticas del año 77 que tienen causa histórica. Esta es la reflexión que yo procuro hacer por el título, y yo para el momento sí. Vamos a ver qué anomalías tiene la democracia española que tiene tradicionalmente causa histórica. Bueno, en primer lugar, el franquismo hizo una cosa que no es muy conocida, pero que a mi juicio tiene muchísima importancia de la situación. Y es que en el año 47, 1947, se aprobó la ley de la jefatura, de la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Año 1947. Y esa ley facultaba a Franco para designar a su sucesor, así tal cual. Y entonces en el año 69 hizo uso de esa ley franquista, democrática por lo tanto, y designó al rey Juan Carlos para darle continuidad a la monarquía. Por lo tanto, la decisión fue enorme, porque una democracia no debe tener ninguna institución básica del Estado que no esté sujeta a la democracia. Esto ocurrió en el franquismo de esa manera. Y eso, para nosotros, porque no quiero quitar más tiempo, pero si analizáramos el tapón, el inconveniente de la monarquía española para desarrollar mucho más la democracia, pues entonces comprenderemos más el calado de esa decisión. Y que además no se puede enseñar mucho, creo yo. No se habla mucho, pero hay que decir. Segunda cuestión que yo creo que es insuficiente de la democracia actual, que es contradicta histórica. Mira, en 1869, 31 años antes de que terminara el siglo XIX, se celebró en el Vaticano el Concilio Vaticano I. Es un concilio en el mundo de los creyentes. Bueno, a mí esto me gusta porque sabéis que estudié de los este hombre me estudiar lo que quieren. Entonces, me ha gustado mucho porque he visto que el Concilio Vaticano I, incluso en el mundo de la Iglesia, apenas conocido, aprobó la infalibilidad del Papa, que no es cualquier cosa. Y entonces, como quiera que el golpe de Estado de Franco, yo creo que fue una alianza muy sincronizada, lo dije el otro día, entre la sacristía, los cuarteles y los terratenientes y el casino. Esa sincronización de esos tres poderes
un pueblo que estaba. Y como consecuencia después del franquismo, como consecuencia después del surgimiento de la democracia. Entonces, claro, la Iglesia española ha jugado un papel hasta el año, bueno, hasta todavía, absolutamente distinto al papel de la Iglesia en otros países. Y se debe fundamentalmente a esto, al poder que tiene la Iglesia en el franquismo que después se perdió. Y si tuviera más tiempo, veríamos cómo el Concilio Vaticano I se traduce en el poder directo del Papa en el franquismo y en muchas cosas, no solo en la elección de los obispos, sino en otras cosas. Bien. Tercera cuestión que yo creo que es una insuficiencia de la democracia que hunde sus raíces en la historia reciente de España. España no tuvo una revolución industrial como otros países. Fue menor revolución industrial y más atrasada en el tiempo. Menor en la cantidad y más atrasada en el tiempo, lo cual creó una infraestructura económica absolutamente distinta a otros países. Eso es otra medida importante. Y otra, termino, es que efectivamente en otros países hubo un corte entre el nazismo y el fascismo y la democracia. Aquí no hubo ese corte. Y como no hubo ese corte histórico, pues se nota hasta en estos momentos. Mirad, yo todavía oigo cosas que, bueno, después cuando era estudiante de Derecho, que no me explico. O sea, anoche veía yo a periodistas que uno de izquierda, el progresista y otro de derecha, que dicen cosas que no es posible que se digan en este momento otras cosas. Ellos decían, sale el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, rechazando la amnistía. Y los tertulianos, que saben todo, los tertulianos lo saben todo y depisan mucho. Hay un problema en España y por la noche ya tienen una opinión. ¿Cómo le da tiempo? A mí me da muchísimo, me cuesta muchísimo esfuerzo estudiar las cosas. Esto es que como lo saben todo, rápido lo saben todo. Y estaban diciendo todos que eso era una barbaridad y que eso no era separación de poderes tampoco. Y cuando hablan los parlamentarios del poder judicial dicen que eso no es separación de poderes. Y ¿dónde está la libertad? En España. Uno y otro pueden decir lo que quieran. Lo que no pueden es actuar si no tienen competencia para actuar. La división de poderes es que una institución no actúe si no tiene competencia para actuar. Pero que no pueda hablar, por favor. Es que se confunde todo, está todo confundido porque está todo rebajado. Yo me acordaba, digo, no es que vivimos en una democracia de muy baja intensidad. Es una democracia muy mediatizada por nuestra historia. Bueno, hay más cosas históricas que dan como resultado esta insuficiencia, esta avería democrática. La ley electoral no es proporcional. Se hace una constitución que dice que la ley electoral tiene que ser proporcional, pero la ley electoral no es proporcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de cosas que yo creo que nos pueden ayudar, el uso de 4, pero muchos más, que nos pueden ayudar al uso de la compañera, y antes de que termine, digo una cosa. Efectivamente, el punto que seguimos teniendo es un poco memoria democrática compartida. Esa un poco tendría que venir por una base mínima que, ya que no la tuvimos en su momento, sí ha habido después un proceso de construcción histórica dejado a los profesionales y con un contraste de pruebas para que se llegue un poco a llenar ese hueco que tuvimos. Entonces, es un poco lo que la compañera y vemos un poco si se puede dar porque estamos volviendo memoria democrática y esa memoria tiene que estar superado, además del corazón, en el conocimiento, para que, como se dice siempre, reparación, que se dice en el caso de los que tienen todavía sus seres queridos en las cunetas. Y eso es un poco lo que falta y es una gran rémora que debiera de solucionarse y que es lo que vemos un poco en esto. Hay una ley y en la ley educativa se ha puesto que efectivamente entre en los cuestionarios el problema, no solamente esto, sino también de la educación sexual y lo demás. Lo que ocurre es que tenemos unos gobiernos muy débiles que, aunque tienen el boletín oficial del Estado, no tienen capacidad de
hacer que se cumplan las normas y los deseos y lo que necesita este país. Mi opinión es que viene desde viene de la mentalidad de la español. Porque el español piensa en conseguir rápido. Y aparte de rápido, además, no le importa el daño que haga mientras consiga lo que quiere. Entonces, aparte, los que están en el poder normalmente les conviene que haya conflicto. Les conviene que haya conflicto porque el poder le conviene a la gente, que la gente esté tonta peleándose entre ellos cuando el problema no es al gobierno, a un gobierno que no quiere que está en el pueblo, conviene que se estén peleando para que existen algo parecido a lo que yo pienso. Por ejemplo, el de derecha, el político de derecha que dice el Franco bien, lo que le han enseñado más, como no le han enseñado más, pero le han enseñado más cosas, que Franco está bien, van a votarlo, aunque luego dirá por veces, como por ejemplo, en mi opinión, el Estado ahora mismo lo que busca es estar su tiempo, ganar su dinero, ganar su que en el futuro a que no les toca tener su sueldo y si luego dejan de ser presidente le pongan el sueldo de funcionarios donde van a seguir cobrando bastante sin hacer nada. Entonces, le conviene que se esté creando porque al fin y al cabo, mientras esté su tiempo de presidente y luego le den un trabajo de que les esté haciendo bien, si total van a conseguir lo mismo. Ese es el mensaje único, ¿no? El mensaje único que dicen los medios. Sí. Sí, a mí me pasa un poco como a Luis, que yo para hacer una opinión tengo una lectura, puedo hablar de una reflexión y dudo que se llegue al final incluso de lo que... Pero si puedes centrarte en esto de la memoria histórica y pasamos. Ahí voy a dos cosas, una de la memoria histórica que tú sabes de eso. Porque yo me moví mucho en ese ámbito y también porque movido en ese ámbito he tenido que hacer desde acciones en las que hemos recuperado cuerpos de personas con los que no han sido asesinadas. He conocido testimonios directos de mujeres violadas que lo contamos por primera vez a su familia, teniendo ella 80 o 85 años. Y la hija ha tenido 50, 50 y pico, llorando, algunas cosas. Me emociona no nada más de recordarlo. La experiencia que yo traigo de ahí es que ya sí hay suficientes textos históricos y gente investigando, se procura trabajar, por supuesto, y haciendo historia de vida de cada una de las personas que nos enseñan, pero sí hay ya textos suficientes para que nosotros podamos hablar de que hay una memoria de mundo. Otra cosa es que la gente no lea y otra gente que la gente que ciertos poderes no estén interesados en que exista ese debate. Ángel Niña, estudiar, que le guste más, le guste menos, Casanova. Hay ya textos suficientes para poder hablar de turismo, ¿no? Cualquiera que haga un libro de historia del siglo XX de España no puede obviar que 150.000 personas desaparecieron niños, mujeres fueron inventadas, el exilio. O sea, hay suficientes datos históricos para conocer un proceso aquí de represión franquista bestial, ¿no? Como no hubo ningún otro país en Europa, porque a lo mejor los otros países no tuvieron tiempo para desarrollar. Obviamente eso es un déficit democrático, esa represión que nosotros hemos ido acumulando, hemos salvado desde la democracia, desde el ámbito de la mediación, no hemos podido, pero hemos llegado a la transición. En la experiencia que yo he tenido de gestión política, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, si me llaman a nivel ejecutivo un ayuntamiento, hacer las leyes y hacer los actos de autonomía en los primeros años de la democracia, incluso hacer la constitución, nosotros vinculamos las palabras a lo que van a ser los hechos reales, la imagen de la sociedad. En el primer estatuto de autonomía no se decía cuál era la capital de Andalucía, en el segundo sí. Sobre eso hubo un debate muy interesante en el Parlamento de Andalucía, que se nota ampliamente. La Consejería de Turismo compró un edificio para poner la sede de la Consejería de Turismo que estaba en Tomares. Y el Partido Popular en su día le reclamó al gobierno del PSOE que no se podía poner la sede del Ejecutivo de la Consejería de Turismo en Tomares porque no estaba en Sevilla y el Partido Popular en Sevilla. Entonces los andaluces arrestamos en todas las sedes del gobierno
son Sevilla. Y he escuchado a nuestro querido señor Bonilla decir que a Málaga, al turismo, la cultura, también. Sobre eso los mercados de estatuto ya repartieron un poco. Lo que sí que es real en este debate que digo, es una cosa. Nosotros tenemos una institución del reino que se llama, que de verdad en el capítulo se llama Andalucía, se llama Sevilla, y de la realidad de la provincia se llama Canadá. Eso ha hecho que nosotros constituyamos un país muy centralista y que todos los servicios tengan el principio de gestión en cada una de las ciudades. ¿Por qué hay 30.000, lo ya lo decía el alcalde de Jaén, 30.000 funcionarios en Jaén? Que se lleven las delegaciones a Jolín, ya ahora no viven en la comunidad. No viven en un lugar de un baile y además no cuentan los trabajos de los ayuntamientos con el cuenta ya Jaén para los 45 en modelo de entretenimiento. A lo mejor si pensásemos de una manera un poco más democrática en el territorio nos pasaría todo. Pero cuando nosotros pensamos en España, el concepto así ha estado 45 minutos para explicar. Cuando pensamos en España, estamos pensando en lo que la gente entiende en Madrid. A lo mejor nosotros no. Pero mucha gente que nosotros conocemos, tenemos en los debates, cuando dicen España no están diciendo la España que nosotros decimos. Están refiriendo a España que tienen en su cabeza, es la España centralista de Madrid. Y cuando más lejos de cuando Pedro Sánchez dice que va a poner la cercanía gratuita para toda España, que eso está muy bien, aquí estamos de lado para la cercanía gratuita. A Madrid, a Barcelona, no sé qué tal. Se tiene un poquillo, ojalá se tiene un poquillo. Hay ciertas medidas políticas económicas que parece que están actuando sobre el Estado español muy poco ciudadanos, pero en el resto del territorio entendemos España de una manera. Y eso es real porque hay un soporte legal que soporta esa realidad. O sea, la autonomía y el desarrollo de los estatutos con las leyes diferentes que hay en España. Entonces, cuando yo me pongo a leer y leo el todo, que es la alianza editorial, el debate de Ortega Set o las áreas, la autonomía de Cataluña, en una obra religiosa, pues se lleva toda la razón Ortega Set, lleva toda la razón en ese año, lleva toda la razón en el año 2021, casi 90 años después. Bueno, no está ya el debate, que no lo votación, y lo llevó todo un poco a donde estamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando hablamos de la España actual estamos un poco manipulados a lo que nosotros hemos dotado o nos han dotado con la autonomía y con la Quería dar, pero vamos a ver si pasamos, sí. Por ejemplo, la derecha vivió, bueno, no vivió, porque tenía 40 años, vivió de sus padres, de su abuelo y de mi abuelo también, de que ellos han sido familias, luego tanto, entonces ellos vivieron que los rojos, con la familia y de todo, por ejemplo, mi abuelo, y de Granada, por el y de todo que estaban buscando. La verdad que el padre lo pudo utilizar. Y me parece que eso no estoy negando su dolor, porque yo entiendo que a todo el mundo le duele que pueda familiar, a todo el mundo le duele que pase a ser algo malo, pero hay que aceptar ese dolor y pasar fácil. Hay que ver el futuro. Pero ahora, en la actualidad, yo tengo compañeros que son de derecha y es que no saben ni lo que está hablando. O sea, ¿cómo? O sea, ellos ni siquiera tienen ese dolor porque a lo mejor no lo hacen de cierto, pero no lo aceptan, no sé cómo que no lo ven, pero tampoco lo aceptan. Es la negación continua de muy tonto. Lo que estamos diciendo de verdad, hay alguien que dijo que la lectura y la historia quitan a los fanáticos. Sería muy bueno de verdad que nos acostumbráramos a leer y habláramos, porque afortunadamente, como ha dicho el compañero, hoy ya hay documentación suficiente y contrastada
para tener una información mínimamente rigurosa. De verdad, si no leemos, si simplemente mandan lo que se nos ocurra en cada momento, no vamos a ningún sitio. Y aquí, la reunión que estamos intentando es aprender a discrepar. Y a partir de esa discrepancia podemos adelantar. Fernando, breve. Yo creo que medio hay de sobra para que la gente, pero además de todo tipo, libros, películas, canciones, de todo, para que la gente sepa lo que pasó. El problema no es tanto ese, como que pueda salir un portavoz de la oposición a decir que la gente se acuerda de los huesos del abuelo nada más que cuando hay subvención y que no pase nada. O que salgan otros a decir, como han dicho en público, en rueda de prensa, nosotros somos los herederos de Franco y que no pase nada. Porque entonces es cuando no hemos aprendido nada de la historia. Porque si volvemos a permitir que se vuelvan a repetir esos textos, no estamos aprendiendo nada de la historia. Y entonces no puede quedar sin consecuencia que alguien diga que se le recuerda a la gente de los huesos del abuelo cuando le da la subvención a desenterrarlo, o que vayan diciendo somos los herederos de Franco. Es que eso debería de ser completamente ilegal. Y además está penado. Porque entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Nos vamos a leer libros todo lo que quiera, pero si luego la realidad legal es que yo tengo el mismo derecho a ser fascista que tú a ser comunista, pues apague y vámonos. Pienso yo. Muy bien. Bueno, pues yo sobre la memoria histórica pienso lo siguiente. Como supongo que muchos de nosotros voy a estar conmigo. Yo me crié con el franquismo, en un régimen totalitario. No había alternativa. No había alternativa porque, claro, nos educábamos los niños por una parte, las niñas por otra. Error enorme. Ahí viene mucho problema. Segunda cosa, nos teníamos que aprender fuera de la clase social que fuera. Nos teníamos que aprender de memoria todos los textos, todos. Desde el catecismo, porque nos lo imponían, el catecismo, teníamos que aprender lo que eran los ríos cuando salíamos a ellos. Profesores, cántame los ríos. Nos teníamos que saber todo eso. Yo a ese régimen, al régimen totalitario, le debo de tener memoria. Porque mucha gente me pregunta, hombre, ¿por qué tienes tanta memoria de, por ejemplo, de la religión? Hombre, pues porque me la imponían, yo me acuerdo, para los que habéis estudiado bachiller elemental, bachiller superior, que la asignatura más dura que había en tercero era la religión. La religión, con aquello de el cisma de Oriente y de Occidente, y el vidente lunario y todo lo que había. Bueno, pues eso aprendimos nosotros a absorberlo. Éramos como una esponja. Todo lo que nos metían, ahí lo ponían. Y esa esponja llegó un momento de que había que enjuagar. ¿Cómo la enjuagamos? Nos ofrecieron una falsa libertad, porque claro, luego ya, cuando ya te vas haciendo en la adolescencia, ya llegas a la juventud y ves, como yo he visto gente morir, por aquí a donde está el portal. He visto gente morir. Morir, nada. Bueno, pues entonces te planteas, ¿qué estás haciendo? Es lo que ha dicho la compañera. Lo que ha dicho, dice, hoy el mensaje que se nos traslada es que a los políticos ya les va bien. Y ese mensaje, que no lo comparta, lo entiendo. Como antes, en la memoria que estamos hablando, se nos trasladaba un mensaje totalitario. Y creo que todavía queda bastante de ese mensaje. Ese mensaje queda todavía varias resistencias. ¿Y qué pasa? Se critica ahora,
de que si están los políticos. Yo no sé, yo hace como un mes por ahí, el propio organismo europeo nos llamó la atención para que nos pusiéramos de acuerdo, se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos para renovar el Consejo del Poder Judicial. Entonces, claro, echándose la pelota los unos a los otros. Entonces, ¿por qué no se renueva? Que si un juez conservador, bueno, y en Europa es que están ya hasta el gorro. Están hasta el gorro. Y creo que uno de los peores fracasos, porque eso es un fracaso, y toda lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, esa segregación que pusieron, esa segregación de que nosotros, hombres o niños y las niñas por uno, o sea, no había comunicación, todo era pecado, en el régimen total, que sea total, pasó esto. ¿Y qué pasa? Como no subimos con vivir desde pequeño, pues luego muchas cosas de las que están pasando ahora tienen la... Bueno, vamos a ver. Yo creo que el siguiente, el número 3, sí que estaba más abierto porque lo habíamos visto y ahí hay ya una propuesta general que hemos podido ver. Yo creo de verdad que, desgraciadamente, el Poder Judicial no se ha renovado porque la derecha no ha querido. No, Gabriel, no. La izquierda sí podía haber llegado a mayoría mínima y tirar para adelante. Bien, bueno, vamos a ver, pero venga, vamos a ver, por favor, vamos a ver. Bien, venga. La ideología conservadora, integrada en torno al patriarcado. Efectivamente, uno de los límites fundamentales es el patriarcado. Y el patriarcado, desde siempre, ha estado en contra de la igualdad de las mujeres. Ha estado también en contra o ha sido la que ha propagado también la homofobia. Ha sido la que ha propagado el disfrute y una proclamación de la familia como esa pareja decida que quiera que sea su propia familia. Y ha habido siempre eso. Entonces, efectivamente, el día en que estuvimos aquí con Antonio Ortega, pues ya le dimos un repaso que España sigue siendo todavía una necesidad de democracia, de que esa democracia la disfrute el conjunto de la ciudadanía y que se pasen todas esas asignaturas que teníamos pendientes. Y esas asignaturas que tenemos pendientes es mínimamente que se cumpla la Constitución. Que la Constitución, desgraciadamente, quienes más hablan de ella son los que menos se la han leído. Ese es el problema. Y por favor, cuando hablamos, vayamos un poco y que si decimos que España es una democracia, leámonosla y a partir de ahí. Si nos ocurre alguna cosa, yo creo que es también una cosa muy importante cuando hablamos de eso, el punto 5. La unidad cultural. Sí. Yo creo que el debate se está produciendo por distintas intervenciones y es tan interesante como el guión que tú te has preparado. Yo, mi intervención va en otro sentido totalmente diferente. Y yo le voy a dar la bienvenida en nombre de la Asociación Encuentro Democrático a la gente joven. Especialmente a la gente joven. Los demás nos tenemos muy listos, ¿sabes? Y entonces, incluido aquí el profesor de filosofía también, que es muy joven. Pero especialmente a los 4 que tenemos aquí detrás. Y os voy a explicar por qué la bienvenida. No sé si habéis estado también en alguna ocasión anterior. Habéis estado también en alguna ocasión anterior. Pero quizás no hemos explicado con suficiente claridad el objetivo que tiene estos encuentros que estamos teniendo. Estos encuentros surgen de una asociación, de un grupo de personas que, como se está diciendo, vivimos en una época que no era democracia y vivimos bastantes años
y sabemos lo que es la no democracia. Vosotros afortunadamente estáis viviendo en una época en la que podemos considerar democracia, ¿vale? Con el Entre comillas. Sí, hablamos de con el matiz que queramos, pero esto no es comparable a la dictadura, no es evidente. Entonces nosotros vivimos en los que vivimos en dictadura, sabemos que esto es otra cosa. Que puede ser mejor, es evidente que puede ser mejor, pero que lo que vosotros estáis viviendo no lo vivimos nosotros en nuestra juventud, por ejemplo. Con vuestra edad nosotros teníamos otras condiciones que aquí el compañero estaba especificando algunas de ellas, ¿no? Entonces, quiero insistir en el tema de que la asociación se llama encuentro democrático, es decir, esto es un encuentro de personas demócratas. Aquí se puede estar hablando de izquierda y de derecha, estoy oyendo hablar de izquierda y derecha. Aquí no nos manifestamos en ningún sentido de ideología, sino que seamos demócratas, que las personas que estemos aquí creamos los principios de la democracia. Eso es lo fundamental de este encuentro. ¿Y por qué se está hablando tanto del tema de democracia? Antonio, en tu última intervención, creo que la palabra democracia la nombró por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Porque ahora mismo hay preocupación, pero no solamente en España, es decir, a nivel mundial, del declive de la democracia. En países como Estados Unidos, hemos visto, o como estamos viendo en Chile, o como en Argentina, perdón. En Chile lo vimos antes, ¿no? En Brasil también, ¿no? En Bolivia, efectivamente. Y después aquí en Europa, por ejemplo, pues las fuerzas de extrema derecha, que ellos se declaran no demócratas, porque ellos no creen en la democracia, no creen en otro sistema, más totalitario también, como decía el compañero, pues ahora mismo corren unos vientos que para muchos de nosotros son vientos pesimistas. Fernando lo ha puesto mucho pesimismo porque piensa que vamos a llegar a otra ya, pero no va a ser optimista y que va a llegar a bueno. No, yo no estoy tan pesimista, pero sí que la democracia se va a ir devaluando. Entonces, el llamamiento que os hago es que os preocupéis, que esto no dura para siempre, que esto dura mientras se conserva. Es decir, mientras estamos pendientes de que el sistema sea favorable a la democracia, lo podremos mantener. Pero hay fuerzas a nivel mundial y a nivel estatal también que tratan de minar eso y de cambiar el sentido de la historia, cambiarlo. Entonces, tenéis que estar alerta. En situaciones como esta, como digo, en las situaciones como esta, de encuentro democrático, lo que podéis encontrar pues experiencia por lo alto que tenemos. Pero estaría bien también que lo mismo que asistís vosotros animéis a otra gente joven, porque soy el relevo de esto. Soy el relevo de esto. Nosotros dentro de unos años, la mayoría de lo tenemos aquí. Entonces sería interesante que vosotros esto lo difundáis más que nosotros. A vosotros escucharán vuestros amigos y compañeros y familiares más que a nosotros. Entonces que lo difundáis también y que penséis en esto solamente, en que lo que tenemos es que consolidar lo que hay ahora mismo, consolidarlo y mejorarlo la democracia. Eso es fundamental. Una cosita para avisar. Junto a esto se ha colgado en la página una serie de informaciones, por ejemplo, para cuando hablamos de democracia, está los gobiernos de todos los Borbones, incluso del siglo XVIII, que fueron menos malos, hasta el gobierno actual de Felipe VI. Es muy conveniente que hablemos con cierta... Sí, compañero. Virginia también quería... Sí, vale. No, yo con lo que decía Juan, que dijisteis al principio, como uno de los poderes que habéis usado al comentar que no quiere la democracia es el neoliberalismo avasallador, economista, que quiere esas diferencias. Porque claro, un sistema económico no es democrático, el que tenemos. Entonces, eso también hay que estudiarlo mucho. Hombre, el representante más claro es Trump, ¿no? Trump, cuando tiene una elección y la pierde, lo que le dice a los suyos, irse al Capitolio y acabar con esto que nos han engañado. Es decir, no acepta la democracia, no acepta lo que dice la UNA, ¿no? Y lo estamos viendo constantemente cuando hay alguna ley que quiere favorecer la igualdad. La igualdad para mí es más que democracia, es justicia.
Cuando alguien se atreve a dar ese pasito, rápidamente sabe, yo que sé de dónde vienen tantas fuerzas para aclarárselo. Lo vimos muy fuerte con la ley del solo sí es sí. Que yo como mujer, por haber vivido 40 años con una iglesia, a mí en valores me sirvió, pero muy impositiva en otras cosas. Entonces, cuando eso se quiera abrir para que la mujer seamos personas, para que ese machismo que hablaba Antonio vaya poniéndose, que deje de ser machista, porque esta iglesia que yo quiero, pero la quiero democrática. Esta iglesia sigue aferrada al poder y ese poder también hace muchísimo daño. Entonces queremos que todos esos niveles se bajen. El neoliberalismo, el machismo, esas ideologías tan conservadoras. Este señor pues te da pena. Que un señor que puede aportar tanto a esta sociedad esté en este corsé, porque para mí es un corsé, no me deja vivir ahí y tener un diálogo tranquilo, sereno, aunque discretemos, ¿vale? Porque así crecemos también. Bueno, pues eso es lo que Yo era con lo de que otro problema no quieren informar, que no le importa lo de nosotros, mientras ellos puedan tener su lugar de estar tranquilos. Bueno, mientras que va a hacer lo que quiero, ya está, le da igual. Y yo conozco casos de, yo de hecho, se lo dije a una amiga de mi pero yo conozco casos de gente que la policía no le importa, que le dé cuando te hagan. Todo lo demás. También como en su burbuja de que no le pasa a ellos nada, no pasa nada a los demás. Es como que se dice que es el pobre porque tiene por gente así. Tú vas porque te la gana, no porque la gana. La política lo organiza. Si lo dejas que lo organice y lo organice unos pocos, el favor público, el favor del pueblo, tú tienes que entender que la política es muy importante. Es fundamental para que la sociedad progrese, no solo económicamente y socialmente, sino culturalmente y en convivencia. Efectivamente, los poderosos, los que tienen fuerza, no quieren soltarla. O sea, los multimillonarios, además son insaciables, nunca se conforman. Entonces, la democracia lo que hace es permitir que no se acumule ni el poder ni la fuerza en unos pocos a costa de muchos, sino que la riqueza y todo tiene que estar repartido. La democracia es repartir el poder. Entonces, por eso lo que tiene sentido, y claro, si ahora se piensa que la política no le interesa y que no sé qué, lo está dejando que están utilizando la política a favor tuyo, que sigan fortaleciéndose y los derechos. Por eso decía Juan muy bien, que no pensemos que lo que tenemos o como vivimos, vamos a seguir viviendo igual. Si no lo protegemos, no lo amparamos, vivimos en la naturaleza. No protegemos la naturaleza por las generaciones venideras, porque serán peor que tus padres y tus antepasados, porque se ha destrozado el planeta. Eso pasa en la sociedad, se explota la conquista, los derechos, la convivencia, pues lo que vienen detrás vivirán peor. Ya, pero es que la gente que no le interesa la política, que si tienen el lugar del político, que ahora haría lo mismo. Bueno, por eso hay que tampoco se puede decir todos los políticos son iguales. Es un discurso que le interesa a la derecha y le interesa a los que están en contra de la democracia. Entonces, si todos los políticos son iguales, y además, es cierto, es como que decir, todos los estudiantes son iguales, ninguno quiere trabajar y ninguno quiere estudiar. Hay estudiantes que se preocupan, como tú te estás preocupando, de cómo se monta la sociedad, y hay otra gente que le da igual. Pero claro, al final, la cuestión, aparte de que hay justo, equiparar a todo el mundo igual, si no hay políticos que lo elige el pueblo,
Entonces, que se impone el político a la fuerza de la fuerza física. Por ejemplo, en España se impuso el franquismo a fuerza de un golpe de Estado. Entonces, quiero decir que es importante que estas cuestiones se tengáis en cuenta. Es importante que comprometerse no solo en enterarse, sino en participar y convencer a otra gente. Es importante que tenga la política razonable. No, hay una cosa que sí sería conveniente que tuviéramos presentes todos. Muchas veces lo que significa los servicios mínimos, los servicios que necesitamos todos. Eso es algo concreto y tocable, que a esos compañeros vuestros que no quieren nada, llegarán al médico y no los atenderán. Que en la educación, pues faltan profesores bien cualificados y no los atienden, no los han despertado. Todo eso, lo público es ahora lo que está en mayor riesgo, porque lo público es lo que ofrece la mayor igualdad de posibilidades a la ciudadanía. Si no tenemos eso, que es algo más tocable, mal podemos llegar a nadie. Si hemos estado... sí, hay una cuestión que es muy importante, la que viene ahora, que es la unidad cultural de personas, del reino y de los reyes católicos. A mí me parece que esa época es muy determinante, en el sentido de que los reyes católicos, teóricamente, trajeron todo lo que hemos sufrido y lo que se puso de moda precisamente a partir del 39. El nacionalcatolicismo y la unidad por la fuerza. Hasta ese momento, aunque se nos ha dicho que la Edad Media era un desbarajuste, es probablemente una de las mejores épocas en las que convivían las tres culturas. Al-Ándalus llegó a España y se extendió por toda la península en apenas 4 años. Donde llegó y les dijo a quienes eran cristianos y que los demás, los mozárabes, se podían quedar allí con solo pagar unos impuestos. Los mudéjares, fuera del territorio de Al-Ándalus, trabajaban y estaban completamente de acuerdo en eso. Y se dice que es una época de 8 siglos de guerra. Es una época en la que se nos ha mentido muchísimo. El Cid Campeador, que nos lo proponían como un héroe máximo, resulta que era un asalariado que iba de un señor a otro, y que incluso cuando en determinado momento tomaban una ciudad, alguien de sus caballeros le preguntaba: ¿qué hacemos con estas muchachas? Y él dijo: no las matéis, porque nos van a servir de esclavas o nos van a servir en el servicio. Precisamente esa idea de que eso no es cierto. Incluso los máximos expertos en el califato, muchos de ellos habían nacido perfectamente aquí. En proporción, los que vinieron eran muy pocos en comparación con los los romanos, los hispano-romanos que había aquí. Esa es una realidad, y además, desgraciadamente, podemos hacer un estudio de nuestra lengua, y el 30 o 40% de las palabras que nosotros usamos son de raíz árabe, de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus era el que, después del desastre que había ocurrido en Europa, por el norte de África, trajeron la cultura clásica, y nos hemos encontrado que todo eso, y Al-Ándalus en Córdoba en su momento era la ciudad más importante, y aquí
venían de todo el mundo a enterarse de los mayores avances. Entonces, desgraciadamente, eso se nos ha ignorado. Y entonces, la idea principal se rompió, porque cuando se hizo la unidad de Castilla y Aragón, y el tanto monta tanto Isabel como Fernando, es una mentira completa, porque las instituciones de Aragón y de Castilla siguieron funcionando, y hasta el penúltimo de los Austrias, lo decían, es el emperador de todas las Españas. Y las Españas entonces eran los virreinatos de América e incluso hasta el último condado que había en toda España. Las ciudades entonces, todas en general, tenían la cristianía, que era en algunos sitios mayores, en la otra la judería, y la parte morisca, que convivían. Unas veces solamente coexistían y otras veces convivían, cada uno en sus profesiones. Cuando llega la unidad religiosa, entramos en lo que Américo Castro llama la edad conflictiva, porque expulsan de España a un gran porcentaje del personal más cualificado. Los moriscos, que eran precisamente los más expertos cuidadores del agua y de la agricultura, son expulsados. Y los hidalgos, que presumían de no haber trabajado, cuando tienen que heredar a aquellos trabajos que quedaron desiertos, no sabían qué hacer. Menos mal que después, porque en Europa estaban las fronteras abiertas, vinieron muchos franceses y vinieron a completar tantos trabajos como había sin atender. Y no digamos también los judíos. Los judíos en sí mismos eran los más expertos en el comercio, en la medicina y en todas las profesiones liberales que atendían a aquella sociedad. Y lo hicieron esa separación, y esa expulsión de judíos y de moriscos fue un desastre económico, y sobre todo en el momento en que estaba la colonización de América, que fue una sangría de la vida económica y de la estructuración social del España. Y es muy importante que nos demos cuenta. Algunos hemos sido niños y nos decían por el imperio hacia Dios, nos hacían cantar guerras imperiales y una serie de cuestiones que son delirios. Y cuando después entramos con el tema del imperio europeo, fundamentalmente, el rey Carlos I, después de coger la mayoría de las riquezas que entraban por la casa de la contratación, se las llevaba para la guerra en Europa. Y faltándole esa, venía a las comunidades a pedirle más dinero para aquellas guerras de religión insaciables. Esa es la historia que desgraciadamente no nos han contado. Y Franco llegaba y hablaba precisamente del imperio hacia Dios. Y tenemos ahora, hay un debate interesante que no nos da tiempo hoy, que lo mismo vendremos en otras cosas, sobre el concepto que tenemos de imperio e incluso de la colonización. Uno de los problemas importantes que tenemos es de la relación, que debió de ser mucho más creativa y mucho más de hermandad entre Europa y España. Y hay otra serie de cosas que, como la leyenda negra, y todo está trascamudado y no han roto completamente una posibilidad de ser españoles, españoles creativos, españoles bien entendidos como ciudadanos del mundo en que podíamos plantearnos. Repito, el tema de la unidad de los reyes católicos es la mayor desgracia que ocurrió en ese tiempo. Hay una confrontación entre Américo Castro y el otro historiador, no me acuerdo, Sánchez Albornoz, defendiendo eso.
y el tema de la lucha entre cristianos y supuestamente al andaluz, hemos de recordar todavía la barbaridad que Alfonso VI ya hizo reconocer al Vaticano que Santiago Matamoros había estado en España, siendo el primer apóstol que había muerto. Hombre, y se hicieron un montón de mitos, e incluso en la fundación de la supuesta España, con a Hércules y ¿cómo se llamaba el otro personaje? Sí, otro personaje que se decía que era el fundador, que era el yerno de Noé, que había en España. Todo una serie, e incluso, hablando de los tiempos mágicos, se decía que España, se nos ha dicho en el régimen y en todo eso, España era otro país elegido, imitando completamente a la realidad de Israel, de los judíos. Ellos eran un pueblo elegido y a nosotros se imitaba para que fuéramos otro pueblo judío y elegido en ese contexto. Eso es cuando hablamos un poco de conocer España, de verdad, deberíamos de bajar la ínfula, ir más a la historia, leer más y contrastar esas cosas. Mira, hay unos mitos tan arraigados y tan metidos. Ahora, pues Santiago, quita la Virgen del Pilar, quita la Virgen del Pilar, quita la Virgen del Rocío. No sé, son mitos, pero son dificilísimos de erradicar. Bien. Si no es por lo político, que a lo mejor algún creyente puede pasarse a la parte política, ¿vale? Pero la religiosa y tal... Bueno. El problema, como había dicho antes, es que son mitos muy difíciles de arraigar y alguien dirá, bueno, y eso a nosotros qué más nos da. Y es importantísimo, porque antes de empezar la reunión habíamos hablado que, por ejemplo, en Huelva, no hay todos los médicos han hecho objetores de conciencia para no practicar ni abortos ni eutanasia. Es decir, que el tema de esos mitos religiosos todavía afectan a la vida cotidiana. Y es que un señor de Huelva, si quiere que le hagan la eutanasia, se tiene que ir a Sevilla o se tiene que ir a Madrid, porque allí ningún médico, por temas religiosos, aunque no lo sea, luego... Oye, tenemos que acabar 5 minutos antes, yo además no os vayáis, porque quería proponeros, bueno, si me dejáis interrumpir un segundo, queríamos proponeros alguna actividad que fuera, hay un informe que se llama Donde los cristales, lo pondré en la web, lo podréis ver, que es simplemente una estadística que hace el Consejo de la Juventud sobre qué opina la juventud sobre determinados temas. Entonces queríamos con vosotros tener una tarde que quedáramos, lo grabáramos desde estas cosas, nos las ponemos, para hablar simplemente de qué os parece. Oye, ¿os parece realmente que esto es así? Sí, entonces si luego antes de eso lo estabais poniendo en sitio, me pasáis vuestro teléfono y hacemos una cita, si os parece bien, traeros a todos los amigos que queráis, y se trata realmente de ver si ese informe corresponde un poco con lo que vosotros sentís o no sentís. Venga, perdonad la interrupción. Adelante. Bueno, yo también quería decir lo siguiente. La ha explicado muy bien Antonio lo que es la historia de Al-Ándalus, de los reyes católicos y demás. Yo me voy a ir a tiempos más recientes, lo que ha aportado Al-Ándalus, concretamente Andalucía. Andalucía ha aportado mucho, pero tampoco se ha sabido aprovechar. Yo voy a poner un ejemplo que es único en toda Europa, incluso único, bueno, en España o en el Estado, pero en toda Europa. Y me voy a ir al año 80. En el año 80 sabéis ahora todo el problema que hay con Cataluña y demás. Bueno, en el año 80 hubo unas elecciones en Cataluña. Pues bueno, allí se presentó el Partido Socialista de Andalucía y sacó 2 escaños. 2. Bueno, imaginaros lo que es un partido de una comunidad, de un territorio que se presente en otro. Y entonces, aquello
los que lo vivimos, he estado 80 años aquí, y sé de lo que hay. Aquello fue una aportación enorme. ¿Qué pasó? Que aquello, como muchas cosas, fue silenciado. Aquel partido aportó mucho a la convivencia, porque claro, un partido, imaginaros, que allí había 1,5 millones de andaluces, pues algo tuvieron que hacer. Y fueron allí al Parlamento de Cataluña. Bueno, y aportaron, además estuvieron en comisiones de la inversión lingüística. Todo. Pero ¿qué pasa? Que desde el Estado central y desde el sevillismo aquello no interesa. Y lo borraron. Lo quitaron, sí. Bueno, tenéis que reconvertir en el PSOE, porque el PSOE es uno y tenido. ¿Qué pasa? Entonces, en aquellas elecciones de 1980, el PSC, Partido Socialista de Cataluña, bueno, pues se fusionó, también estaba incipiente, había varias cosas. Tampoco se incipió. Imaginaros el potencial que tiene Andalucía. La habéis tenido muy bien, mis compañeros. Aquí estaba la cultura, aquí estaba la libertad, aquí estaba todo. Pero eso no interesa explicarlo. ¿Habéis oído algo interturiano cuando se ha hablado del problema de Cataluña? Bueno, ha salido el señor Pedro Sánchez y ha dicho que ahora la convivencia no. La convivencia mejor en el año 80, donde estuvieron 2 hijos. Entonces, eso es lo que marca la diferencia y lo que marca la democracia. Imaginaros en un sitio totalmente con una cultura diferente, Pues sí. una lengua diferente. Y aceptar. Decimos que tenemos rollo para comer. Otro día seguimos. Muchísimo. Haremos pasar un mes o así. Como también hubo también. Vale, sí. Un minuto. Sí. ¿Cuánto y tanto? Sí. José Valentín, te pido que por aquello de la bienvenida a la gente joven, le comentes cuáles son los próximos actos que vamos a tener, para que estén informados también por si les puede interesar alguno. Y se han entrado en la página. Profundizar en la democracia, que es lo que nos interesa, ¿no? A todos los asistentes os recomiendo, puesto que esto se queda siempre corto, ya se quedó corto la otra vez con Antonio Ortega, con Antonio Martínez se queda corto, pero sí os recomiendo un vídeo que hay en Movistar, también está en YouTube, creo, que es un vídeo que grabó Iñaki Gabilondo cuando se despidió de la radio y tal, con el mismo título de esta sesión, que es España. Él le pone entre paréntesis que diablo en España. Entonces entrevista a una serie de personajes públicos que la mayoría los reconoceréis, ¿no? Escritores, con políticos, con cineastas, y con gente interesante. Y por último, ¿qué es España? ¿Qué demonios es España? Al final le pone entre paréntesis ¿qué demonios es España? Y por último, ha salido el tema de Al-Ándalus, salió el tema de los moriscos, y yo voy a repetir otra vez una cosa que ya he dicho muchas veces con los amigos y compañeros, y es que Antonio Manuel sería un buen personaje para venir aquí a hablar de esta historia. La luz que fuimos, lo presentó el otro día en Córdoba, la luz que fuimos, como Al-Ándalus, y tiene otro que es la huella morista. Sería interesante, claro, para eso, para que venga Antonio Manuel, es un escritor, músico, es profesor de universidad, de todo lo que os podáis imaginar, y estaría encantado seguramente de venir, pero claro, como mínimo tendríamos que llegar esto, tendríamos que comprometernos a la gente aquí para esto, ¿no? Y sería una delicia escuchar a ese hombre hablar y presentar estos 2 libros que hablan precisamente de los temas que hemos tratado aquí. También tenemos un paisano que se llama Juan Castilla Rosales, que es arabista,
que podría, ya hay escrito algunos libros que se llaman Nuestro Vecino, me parece, del sur o algo así, que sería muy interesante escucharlo, porque no vive en Granada, ¿no? Sí. Pues siguiendo un poco los dos actos de eso, y ya hay que cerrar ya, lo que vamos a hacer es el día 12 de marzo, vamos a hacer un acto que se llama Pueblos sin Tierra, que es la situación de los palestinos y de los saharauis. Van a venir palestinos y van a venir saharauis para explicarnos un poco en qué está, cómo están. El día 19 vamos a hacer de marzo, aprovechando que marzo, sabéis, el día 8 es un día de la mujer y tal, vamos a hacer un acto sobre la mujer. Todavía no tenemos claro las personas que van a intervenir, pero bueno, se hablará sobre la problemática de la mujer. En torno al 9 de abril haremos un acto sobre, sabéis que abril el 14 es el aniversario de la República, pues qué significa hoy ser republicano, qué entendemos por república, etc. El día 25 de abril, perdón, el día 23 de abril, aprovechando que el 25 es el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles y que yo he escrito un libro excelente, haremos una charla sobre la Revolución de los Claveles, que estoy seguro de que ningún joven sabe de todo eso. Y por último, en mayo vamos a hacer una charla con el responsable de Andalucía de la Asociación Derecho a Morir Dignamente sobre la eutanasia. Sí, ahí vamos a terminar. Nos ha quedado casi la mitad de la cuestión, porque hasta ahora hemos estado indagando para terminar al final qué podemos hacer nosotros para resolver ese problema. Hemos colgado unas 45 páginas, nos falta, en esa página está la historia de los Borbones, hay otro que acabamos de colgar, y la historia en tiempos de los no Borbones, que no, van a ser 40, 50 o 60 páginas, que sería conforme para venir aquí ya con algo más completo. Están sacados directamente con la bibliografía en la que hemos consultado, y todo eso puede servirnos. Y luego sí, a los jóvenes os recomiendo que veáis en la página completa, hay bastantes cosas que hemos colgado. Muy bien, pues muchas gracias. No queda fuera.